amigos, y hoy les voy a hablar del Bitcoin, pero antes de hablarles del Bitcoin vamos a entender lo que es el dinero. Si no entendemos lo que es el dinero, bien no podemos entender lo que es el Bitcoin y por qué surgió, por qué estamos aquí. En primer lugar, el dinero es un medio de intercambio de bienes y servicios. Si tú no tienes dinero hoy día no puedes intercambiar bienes y servicios, a menos que te regreses a la época del trueque, cuando intercambiabas, por ejemplo, gallinas por vacas, ¿no? El problema es que en la época del trueque, estamos hablando de hace 10.000 años aproximadamente, cuando comenzó el trueque, era complejísimo el trueque. Si yo tenía vacas y quería granos, pero el vecino tenía también vacas y no quería vacas, y yo necesitaba los granos, y vamos a suponer que el vecino lo que quería para darme esos granos eran, no sé, era que yo le garantizara un suministro de frutas anualmente o mensualmente. Yo tenía entonces que buscar intercambiar esas vacas por un suministro de frutas continuo, y entonces hacer el acuerdo de que ese otro vecino le suministrara la fruta de manera tal que entonces el vecino mío me suministrara a mí, por ejemplo, esos granos, ¿no? Complejísimo. Además de que los granos se pueden dañar, las frutas o las papas que quisiera el vecino como intercambio por los granos que me estaba dando y por las vacas que yo entregué. Ven cómo se complica todo. Eso se volvió complejo. Hasta que en Turquía, 600 años antes de Cristo, a alguien se le ocurrió la brillante idea de generar monedas de oro y plata como intercambio, como medida de intercambio, como forma de intercambio. Y volviendo ahora a la definición de dinero, lo más importante de dinero es que es un medio de intercambio de ese dinero o de esa moneda por bienes y servicios. Pero también es una, si se quiere, medida de cuenta, porque el dinero, tú necesitas saber cuánto cuesta cada cosa. Entonces tú tienes que tener una idea del valor, de, ok, ¿qué me compra un bolívar? O ¿qué me compran $100? ¿Cuántas frutas, cuántas papas, cuántas gallinas, cuántos pedazos de bistec? Eso se llama medida de cuenta, ¿no? El dinero tiene que operar como una medida de cuenta. Entonces hablamos originalmente que era un medio de intercambio, tiene que ser medida de cuenta, tiene que ser reserva de valor, porque tú tienes que poder guardarlo y eso de alguna manera es tu riqueza, representa la riqueza que tú tienes. Incluso el dinero puede verse también, bueno, esas son las tres cosas más importantes. Hay otros aspectos del dinero de los que no voy a hablar en este momento. Pero volviendo a la creación de la moneda, 600 años antes de Cristo, que fue algo genial, donde el dinero ya tenía esas tres características, pasa el tiempo y entonces ya 618 años después de Cristo, los chinos geniales generan el primer papel moneda que estaba respaldado por reservas de bienes en sus gobiernos. Y luego, bueno, de eso pasamos a la fundación del primer banco en el mundo. El banco creo que se llamaba el Banco San Giorgio en Génova, Italia. Eso fue en el año 1407. Posteriormente se genera el primer banco central en 1668 en Suecia, y en Inglaterra se genera el primer banco central en 1694. Luego viene bancos centrales. ¿Por qué? Porque se requería de una autoridad que respaldara el medio de intercambio. Es decir, bueno, otra condición importante que es tácita, ¿no? Que es obvia del dinero, es que tiene que estar aprobado por lo menos hasta este momento. Hasta la llegada del Bitcoin, tenía que ser aprobada por un gobierno central que dijera: yo respaldo con ciertos bienes. En este momento se respalda, por ejemplo, el dólar es más fuerte que las monedas latinoamericanas, porque la economía norteamericana es más fuerte que todos los gobiernos latinoamericanos juntos, y por esa razón el dólar tiene tanta hegemonía, tiene tanta fuerza. Pero también está respaldada por un banco central, que es la Reserva Federal Norteamericana, y por el gobierno norteamericano. Por lo tanto, una moneda, el dinero, tiene que estar respaldado por un gobierno. O así era hasta ahora. Pero luego les voy a hablar de los cambios que han habido. Entonces, el primer banco central, se crea pues, como lo expliqué, a finales del siglo XVII, en 1694, el Banco de Londres,
y posteriormente se genera lo que se llama el patrón oro. El patrón oro surge por acuerdos entre los Estados Unidos y Europa y los países europeos, donde se establece en el año ya 1870 que un dólar podía adquirir, perdón, que un gramo de oro podía ser comprado aproximadamente con un dólar. O sea, un dólar podía comprar un gramo de oro. Es decir, si tú ibas a un banco, al Banco Central de tu país, y le decías, mira, vale, yo tengo acá un dólar, yo quiero que tú me des el oro, la cantidad de oro que este dólar representa. Y efectivamente te daban un gramo. Ahora, si tú hoy quisieras comprar un gramo de oro, te costaría aproximadamente $100. Es decir, la devaluación que ha tenido el dólar ha sido gigantesca. ¿Por qué? Porque Richard Nixon en el año 1971 decidió quitarle el respaldo de oro a la moneda porque necesitaban imprimir dinero. Los Estados Unidos necesitaban dinero para pagar sus cuentas internas y sus importaciones, etc. Eliminan el patrón oro. Dicen, no, el dólar está respaldado por la gran economía de los Estados Unidos. Y entonces, a partir de ese momento comenzó la gran inflación. Una inflación que ha hecho que el dólar se devalorice 100 veces aproximadamente desde 1971 a la época actual. Estamos hablando de 70 años. $100 se han transformado o compran lo que compraba en aquella época, un gramo de oro. Bueno, después vinieron otras situaciones en los Estados Unidos, las distintas quiebras en la bolsa. La última quiebra fue en el año 2008. Y a partir de ese momento, un gran genio llamado Satoshi Nakamoto decide crear una moneda que no necesitara el respaldo de ningún banco central del planeta Tierra. Fue algo extraordinario porque lo hizo con un algoritmo computacional que se llamó en aquel momento basado en el blockchain. Y el blockchain básicamente lo que permitió resolver fue el problema de la duplicación digital. Es decir, antiguamente, hasta la aparición del Bitcoin, no había la manera de que si tú creabas dinero digital, no pudiera ser duplicado. Es decir, no pudiera ser impreso, lo que hacen los gobiernos del mundo. Imprimir dinero. Es decir, la impresión de dinero viene siendo incluso un atentado en contra de la humanidad, porque estás creando más dinero en la calle, pero no estás creando más bienes y servicios. Y justamente el gran problema que el Bitcoin viene a resolver es esa duplicación, es la impresión del dinero, es la duplicación digital del dinero. Es el primer dinero digital en el mundo que no puede ser duplicado porque requiere, para tú poder transaccionar con el Bitcoin, necesitas una serie de algoritmos, etcétera, que ya están creados, que son funcionales y que se pueden hacer muchas transacciones, pero el Bitcoin que tú gastaste hoy, el mismo Bitcoin no lo vas a poder volver a gastar mañana. Ese Bitcoin se te fue y se te fue. Y hay una cantidad fija de Bitcoins en el mundo que es 21 millones de Bitcoins en total, de los cuales se han perdido accidentalmente como 4 millones o 5 millones. Por lo tanto, en existencia real hay 17 millones de Bitcoins aproximadamente que no pueden ser duplicados, que no pueden ser vueltos a imprimir y que representan una gran riqueza. En los actuales momentos el Bitcoin está en aproximadamente $70,000 y vale la pena tener algo de Bitcoin, si sea un 5 o 10%, porque te protege en contra de esa inflación terrible. Es la única forma de que tú puedas enviarle a tus descendientes, dejarles una herencia que no esté sujeta a la desvalorización de ninguna moneda en el planeta Tierra. Además, es un dinero que se puede transferir sin tener que estar pagando, digamos, transacciones bancarias. Lo puedes llevar en un pendrive. Tú pudieras llevar $100 millones en Bitcoins en un pendrive y ninguna agencia aduanal te va a parar para decirte a ti tienes que declarar el dinero que tienes porque tienes tu pendrive y se acabó. El Bitcoin tiene una serie de ventajas muy importantes y vale la pena invertir en él justamente porque es una de las mejores coberturas que existen en el planeta Tierra para cubrirse justamente contra la inflación. En el próximo programa les seguiré hablando
del tema del Bitcoin, cuáles son algunas ventajas y cuáles son desventajas que tiene. Hasta la próxima.